Bueno, estoy aquí para dar algunas indicaciones para poder resolver o desarrollar lo que es el taller número 2. Ese taller número 2 que corresponde a lo que son las tablas cruzadas, lo que son las tablas marginales e inclusive lo que es la parte de la tabla de frecuencias. El taller arranca con un ejercicio en el cual nos plantean que hacen un estudio en la parte de un hospital en diferentes secciones del hospital, entre eso en medicina general, en medicina especializada, en urgencias. Bueno, para uno poder saber qué debe hacer en el taller, más específicamente para uno saber cuántas tablas tiene que hacer, pues es importante uno darle una leída al taller completo y mirar en qué parte o en qué secciones se refiere a las tablas. Entonces vamos inicialmente a mirar. La pregunta número 2 dice, elabora en tu cuaderno una tabla de distribución de frecuencias para cada una de las variables de estudio. Entonces aquí ya tenemos, digamos que hay una tabla. Aquí dice, elabora diagramas de barras que relacione cada par de variables, pero para este diagrama de barras yo necesito tener lo que es la tabla de frecuencias. O sea que aquí tendríamos una tabla de frecuencias para género y número de personas, tendríamos una tabla de frecuencia para tipo de sangre y número de personas, tendríamos una tabla de frecuencia para la sección del hospital y el número de personas. Acá también nos dice realiza un diagrama circular, pero para poder yo realizar el diagrama circular necesito entonces tener la tabla de frecuencias entre el grupo sanguíneo y número de personas. Otra sería entre el RH y el número de personas. Luego dice utilice los datos de género y tipo de sangre para construir una tabla cruzada. Y luego dice construye la tabla marginal. Entonces vamos a arrancar inicialmente con lo siguiente. Elabora una tabla de distribución de frecuencias para cada una de las variables. Vamos a mirar entonces qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces estamos ubicados en esta parte. Lo primero que nosotros tenemos es que vamos a hacer una tabla cruzada. La tabla cruzada o de contingencia que tiene que ver con tipo de sangre O, tipo de sangre A, tipo de sangre B, AB y el género, hombre y mujer. Miremos una cosa, tipo de sangre. Entonces aquí me dicen, elabora en tu cuaderno una tabla de distribución de frecuencias para cada una de las variables. Listo. Pero vamos a mirar la que tiene que ver con tipo de sangre. Entonces aquí me hablan de tipo de sangre y número de personas, grupo sanguíneo, RH, utiliza los datos de género y tipo de sangre. Entonces miren, con esa tabla que yo tengo allá, digamos que voy a resolver porque me dicen que construya el diagrama circular, entonces necesito conocer entre género y tipo de sangre, o sea que estaría saliendo yo del punto 19, además de que me dicen que construye una tabla cruzada, ¿correcto? Entonces vamos a mirar. Aquí estaría yo haciendo lo que es la tabla cruzada entre tipo de sangre, género. Usted mira ya cuántos hay de tipo de sangre O, no sé cuántos hayan, supongamos que sean 7, que sean hombres y cuántos son mujeres. Bueno, la llena. Esa sería ese tipo de tabla. Ahora miremos lo siguiente. Construye la tabla marginal asociada a la variable tipo de sangre. La tabla marginal, para poder hacer esta tabla, que es la tabla marginal, es exactamente esta misma tabla de acá. Acuérdense que las tablas marginales tienen que ver con la parte de escribirlos en forma de fracción. Entonces yo vengo y lo escribo en forma de fracción. Miremos que en el ejemplo que se dio, esta era la parte de la tabla marginal, escribirlo en forma de fracción. Entonces es exactamente lo mismo lo que hay que hacer acá. Vuelvo y copio la tabla, simplemente que aquí ya se va a convertir en tabla marginal. Entonces diríamos que ahí tengo hecho el punto, tengo para hacer el punto 19 porque necesito hacer el diagrama de barras. Entonces esta tabla me va a servir. Y tengo lo que es el punto 20. Entonces miremos a ver. Miremos a ver. También me dice una tabla, miremos a ver, una tabla, elabora un diagrama de barras para género y número de personas. Entonces miremos a ver dónde yo tengo género y número de personas. Aquí estaría, esta sería la tabla, la frecuencia absoluta, pues que en este caso, esa frecuencia absoluta sería la frecuencia absoluta aquí, que sería, para este caso,
sería el género, y aquí yo hago la tabla. Vamos a aprovechar para hacer esa tabla de frecuencias totalmente completicas. ¿Y por qué la vamos a hacer completica? Porque vamos a necesitar el ángulo para poder hacer la gráfica. ¿Y por qué vamos a necesitar el ángulo? Porque a mí me están diciendo más adelante que construya diagramas circulares. Vea, desarrollo un diagrama circular, entonces pues de una vez. Construye la tabla marginal asociada a la variable tipo de sangre. Entonces ya tendríamos hecha lo que es, tendríamos hecho el 19, tendríamos hecho el 20, y en este caso tendríamos hecha la que dice, ¿esta cuál era? Género. Este sería el género, y acá sería pues la cantidad de personas que corresponden a hombres y la cantidad de personas que corresponden a mujeres. Vamos a mirar una cosa, género y número de personas, o sea, era la 14, o sea que esta sería la tabla para hacer el punto 14, donde yo lo que voy a colocar aquí es la cantidad de personas que pertenecen a hombres, la cantidad de personas que pertenecen a mujeres, o sea que queda la tabla género y número de personas. ¿Y para qué me va a servir esa tabla? Para hacer el diagrama de barras. Tipo de sangre y número de personas, tipo de sangre y número de personas. Aquí tendría para hacer entonces el punto 15, tipo de sangre, cuántos pertenecen a O, cuántos pertenecen a A, cuántos pertenecen a B, cuántos pertenecen a AB. También podría tomar como referencia esta, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo por lo menos que aquí hay 7 hombres y 9 mujeres, pues sé que aquí son 16. Es tan solo un ejemplo, no estoy diciendo que ya hice la cuenta, lo cual quiere decir que aquí en total de tipo de sangre O serían 16. Tú tendrías allá que mirar en el taller realmente cuántas son. Entonces esta sería la tabla para el punto 15. Entonces quedamos con la tabla punto 15 realizado. Sección del hospital y número de personas. Vuelvo e insisto, hay que hacer estas tablas porque aquí me piden hacer el diagrama de barras. Sección del hospital y número de personas. Entonces tenemos acá está sección del hospital, vea, medicina general, medicina especialista, urgencias. Aquí está la tabla, también la hacemos completica para poder entonces nosotros hacer el diagrama de barras. Ese sería el punto 16, o sea que esta tabla corresponde al punto 16. Entonces la podemos tachar. Tendríamos entonces que esta la podemos tachar. Listo, ya quedaría. Luego nos dice a nosotros, esta ya la hicimos, ya está la 20, RH y número de personas. Entonces miremos dónde está la de RH. Si me corro para acá, miren, aquí tengo RH, O positivo, O negativo, A positivo, A negativo, AB positivo. ¿Cuántas personas hay O positivo? ¿Cuántas personas hay O negativo? Entonces este sería el punto 18. Este sería el punto 18. Con esta tabla tendríamos el punto 18. Entonces podemos tachar la 18. Listo. Nos queda grupo sanguíneo y número de personas. Grupo sanguíneo y número de personas. Bueno, para ese grupo sanguíneo y número de personas nos sirve exactamente la misma gráfica que hicimos para hacer el tipo de sangre y número de personas. ¿Correcto? Entonces es exactamente igual, miremos. Esta sería la 15, entonces tenemos punto 15, o sea que esta también nos va a servir para hacer el gráfico del punto 17. ¿Por qué? Porque en el punto 15 es elaboré un diagrama de barras y en el punto 17 es elaboré un diagrama circular. Entonces ya tendríamos el 17. Miremos entonces qué nos falta. Bueno, entonces para este punto 12, donde dice elabore una tabla de distribución de frecuencias para cada una de las variables de estudio, vamos a hacer una tabla completa. ¿Cómo así una tabla completa? Vamos a hacer la tabla donde viene el género hombre-mujer y donde aquí vienen exactamente lo que son los tipos de sangre y los RH. Entonces ahí tendríamos una tabla cruzada. Hago la claridad, acuérdense que las cruzadas simplemente llevan las frecuencias y las marginales
como en el caso de esta que tiene que ser marginal, entonces sí los va a llevar en forma de fracción. Entonces, para que eso no se nos vaya a olvidar. Bueno, entonces espero que con estas indicaciones puedan terminar de pronto el taller y puedan realizarlo un poquito más tranquilo. Ya lo demás es contestar las preguntas, hacer las gráficas, pero para contestar las preguntas tiene que observar usted las tablas y tenés que tomar decisiones al respecto.